Aproximadamente el 40% de nosotros será diagnosticado con cáncer en algún momento de nuestra vida, y gran parte de esto se debe simplemente a la mala genética y a la mala suerte. Pero aquí vienen las buenas noticias. Hasta el 40% de todos los cánceres son prevenibles. Por un lado no puedes cambiar tu genética, pero por otro sí puedes influir de manera importante en cómo se comportan tus genes. Y una de las formas más poderosas de influir en tus genes y reducir tu riesgo de cáncer es a través de los alimentos que consumes todos los días. Porque muchos tipos de cáncer no son solo una enfermedad genética, son una enfermedad metabólica y también una enfermedad relacionada con la función de tu sistema inmunológico. Y los alimentos equivocados, incluso aquellos que consideramos normales o saludables, pueden favorecer silenciosamente las condiciones exactas que el cáncer necesita para crecer y proliferar. Así que en este video quiero desglosar la ciencia detrás de cómo ciertos alimentos alimentan a las células cancerosas. Y también te voy a explicar de manera sencilla cómo aprender a evitarlos. Empecemos con lo básico. El cáncer comienza cuando una célula normal se vuelve anormal. Basta con una sola mutación, algo que ocurre todo el tiempo. Y si esa mutación no se repara o no se controla en algunos casos, puede dar lugar a un crecimiento celular descontrolado. Pero para que esa célula mutada sobreviva y se propague, necesita que se alineen varios factores. Primero, las células cancerosas necesitan glucosa como fuente de energía. Luego necesitan hormonas para crecer como la insulina y el IGF-1, que básicamente son señales que activan las vías de crecimiento. Además, las células cancerosas requieren inflamación, ya que esta rompe barreras y al mismo tiempo suprime nuestro sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico es nuestra primera línea de defensa contra el cáncer. Finalmente, los cánceres necesitan un suministro de sangre, que obtienen a través de un proceso llamado angiogénesis. Este proceso les proporciona nuevos vasos sanguíneos, casi como una línea vital, para obtener los nutrientes necesarios para su crecimiento. Y lamentablemente muchos alimentos de la dieta moderna favorecen directamente cada uno de estos pasos. Pero la buena noticia es que podemos usar esto a nuestro favor. Podemos usar la alimentación para alimentar el cáncer o para combatirlo. Tenemos que empezar con uno de los carcinógenos naturales más potentes que se conocen, las aflatoxinas, que son toxinas producidas por ciertos mohos y que podemos encontrar en algunos granos, frutos secos o el maíz. Los alimentos con los que debemos tener especial cuidado son los cacahuates o maní y los frutos secos como almendras, nueces o pistaches. Quiero ser claro, no debemos evitar estos alimentos, no hay nada de malo con los frutos secos, pero sí debemos ser cuidadosos al no comprarlos de países cálidos y húmedos, donde son más propensos a la contaminación por moho. También debemos tener cuidado con la exposición indirecta o secundaria, como ocurre con la mantequilla de maní o la mantequilla de almendra, ya que pueden elaborarse a partir de frutos secos que no pasaron una inspección tan rigurosa para detectar el moho. Para minimizar este carcinógeno, busca marcas que no obtengan sus frutos secos de regiones húmedas. Y si consumes frutos secos, inspecciónalos bien y evita aquellos que estén descoloridos o arrugados o que tengan manchas, ya que esto podría indicar contaminación por moho. Además, intenta consumirlos dentro del primer mes después de comprarlos y presta atención a la fecha de caducidad. Otra medida útil es tostar los cacahuates y pistaches, lo cual puede reducir el contenido de aflatoxinas, aunque no las elimina por completo. Y por cierto, otra forma poco evidente en la que las aflatoxinas pueden llegar a nuestra alimentación es de manera indirecta a través de la leche y los productos lácteos. Algunos animales consumen alimentos contaminados con aflatoxinas como el maíz. Existe una aflatoxina específica llamada M1, que puede pasar del alimento del animal a la leche. Por eso debemos tener cuidado, especialmente con leches provenientes de vacas alimentadas con granos no analizados o con leche y lácteos crudos no regulados. El siguiente punto no sorprende a nadie. Los alimentos ricos en azúcar o carbohidratos procesados también están relacionados con mayor riesgo de cáncer, especialmente cáncer de mama, colon y posiblemente cáncer de páncreas. Esto se debe a que las células cancerosas aman el azúcar. Para ayudarte a visualizarlo mejor, imagina que tu cuerpo está compuesto por billones de pequeños motores, que son tus células. Normalmente, estos motores queman combustible de manera muy eficiente, usan oxígeno y obtienen mucha energía de cada bocado que comes. Pero las células cancerosas son diferentes, son como motores averiados que no funcionan de forma eficiente, por lo que consumen enormes cantidades de combustible muy rápidamente. Y su combustible favorito es el azúcar, o más precisamente la glucosa, que es el tipo de azúcar que tu cuerpo produce a partir de alimentos como pan, pasta, dulces y refrescos. Esto se explica en parte por el efecto Warburg, un proceso llamado glucólisis aeróbica, en la que las células cancerosas prefieren quemar azúcar a gran velocidad, incluso cuando hay suficiente oxígeno disponible.
Al cáncer no le importa la eficiencia, solo quiere crecer rápido. Cuando consumes alimentos que elevan bruscamente el azúcar en sangre, tu cuerpo libera hormonas como la insulina y el IGF-1, lo cual normalmente es algo bueno, pero cuando ocurre en exceso, estas hormonas envían un mensaje a las células diciendo, es momento de crecer y dividirse. Entonces ocurre un doble golpe. Por un lado, estás aportando el combustible preferido de las células cancerosas y por otro, estás aumentando las señales hormonales que les dicen que crezcan y se dividan más rápido. Esto se observa especialmente en el cáncer de mama, donde algunos estudios muestran que las células cancerosas pueden tener hasta 6 veces más receptores de insulina que las células sanas. Y por si fuera poco, el exceso de azúcar provoca inflamación crónica, lo que puede causar más daño al ADN y facilitar aún más la aparición del cáncer. Además, esta inflamación debilita al sistema inmunológico, que no solo combate infecciones, sino que también es nuestra primera línea de defensa contra el cáncer. En resumen, las células cancerosas son extremadamente dependientes del azúcar, algo que podemos usar a nuestro favor. Podemos elegir alimentos que dejen de alimentar al cáncer y en su lugar priorizar aquellos que nutren al resto del cuerpo mientras hambrean a las células cancerosas. Por eso, lo ideal es limitar el azúcar tanto como sea posible, especialmente los peores culpables, los carbohidratos procesados o de alto índice glucémico. En su lugar debemos enfatizar los carbohidratos de bajo índice glucémico y ricos en fibra, como los frijoles, los granos integrales, las verduras y las frutas del bosque. Siempre lo digo, pero si tomas refrescos azucarados, sustitúyelos por agua o té. Eso es un cambio sencillo que puedes hacer hoy mismo. Ahora bien, otro alimento con el que debemos tener cuidado son las carnes procesadas y las carnes rojas. Pero este tema hay que abordarlo con cierta cautela, porque la ciencia no es tan blanco y negro como lo hacen parecer muchos medios. Para empezar, existen muchísimos estudios y metaanálisis que han mostrado una asociación entre un alto consumo de carnes procesadas, como jamón, tocino, salchichas y hot dogs, o un alto consumo de carnes rojas como cerdo, res o cordero, y el desarrollo de cáncer, especialmente cáncer colorectal. Pero lo importante aquí es que se trata de estudios observacionales que muestran asociación y no necesariamente causalidad. En muchos de esos estudios los investigadores analizan qué comía la gente y luego observan qué grupos desarrollaron cáncer. Y lo que notaron es que las personas que comían más carnes procesadas o carnes rojas tenían más probabilidades de desarrollar cáncer de colon. Pero es difícil separar si esas personas también fumaban más, hacían menos ejercicio o tenían otros hábitos poco saludables. Por otro lado, quienes consumían menos carnes procesadas tenían mayor acceso a alimentos frescos, mejor acceso a servicios de salud. Eso es lo que se conoce como el sesgo del usuario saludable, algo que siempre hay que tener en cuenta en este tipo de estudios, ya que tal vez no sea la carne en sí la causa, sino otros comportamientos asociados los que expliquen la menor prevalencia de cáncer en ciertos grupos. Dicho esto, sí existen razones biológicas que explican por qué la carne roja o la carne procesada podrían aumentar el riesgo de cáncer. Muchas carnes procesadas contienen nitritos, que son conservadores usados para curar y dar sabor a los alimentos. Cuando estos nitritos llegan al estómago, la acidez gástrica los convierte en nitrosaminas, específicamente NDMA, que es un carcinógeno conocido y puede aumentar el riesgo de cáncer, especialmente cáncer gástrico. Además, la forma en que cocinamos la carne también importa. Cuando la carne se asa, se fríe o se cocina a la parrilla a altas temperaturas, se pueden formar sustancias químicas llamadas aminas heterocíclicas o HCA y también hidrocarburos aromáticos policíclicos o HAP. Ambos compuestos han demostrado dañar el ADN y favorecer el desarrollo de células cancerosas en estudios con animales. Entonces, ¿cómo integramos toda esta información? Los estudios son variados y a veces contradictorios, pero la correlación entre el consumo de carne procesada y carne roja sí existe. Sin embargo, al analizar el conjunto total de la evidencia, que no es perfecta, no estoy completamente convencido de que sea la carne roja en sí la que cause cáncer. Probablemente el problema sea qué alimentos deja de consumir la persona cuando aumenta el consumo de carne. Cuando comes más carne roja o procesada, por lo general estás comiendo menos otros alimentos, especialmente alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras, legumbres y cereales integrales. Existen numerosos estudios y metaanálisis que muestran que las personas con una mayor ingesta de fibra tienen un menor riesgo de varios tipos de cáncer y hasta un 13% menos de mortalidad por cáncer. Así que no creo que sea necesario eliminar por completo la carne roja o la carne asada, pero sí evitar el exceso y definitivamente aumentar el consumo de fibra en cada comida. Por otro lado, existe evidencia científica bastante sólida de que el alcohol causa cáncer. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer clasificó al alcohol como carcinógeno del grupo 1 desde 1987
debido a la evidencia suficiente de que causa cáncer en la cavidad oral, faringe, esófago e hígado. También se ha asociado con cáncer de mama en mujeres y cáncer colorectal. El alcohol puede provocar cáncer de varias maneras. Primero se metaboliza en el hígado acetaldehído, un compuesto tóxico que daña directamente el ADN e interfiere con su reparación. Además, el alcohol provoca deficiencias vitamínicas como niveles bajos de vitamina B1 o tiamina, que es fundamental para la función mitocondrial y el metabolismo energético. También afecta la absorción de folato, y la deficiencia de folato puede generar errores adicionales en la síntesis del ADN. Y por si fuera poco, el alcohol actúa como disolvente, facilitando la absorción de otros carcinógenos como el tabaco o la NDMA hacia los tejidos. Esta es una lista de algunos alimentos que pueden causar cáncer, pero si hay alguno que no mencioné, déjamelo saber en los comentarios y con gusto lo abordaré en futuros videos. Espero que esta información te haya sido útil, cuídate mucho y nos vemos en el próximo video.